Buenos días. Qué gusto verlos. Sabemos que es nuestro tiempo para la palabra de Dios. Espero que vengan con anticipación a escuchar. Recordando lo que hemos visto dos temas que tienen que ver unos con otros. La semana pasada nuestro hermano Eugenio habló acerca de orar los unos por los otros. Unas semanas antes, ¿verdad? También escuchamos vivir en armonía unos con otros. La palabra unos con otros se encuentra muchas veces en la Biblia, bastantes. Y si tuviéramos que hacer un tema de todas las palabras que aparecen junto con unos con otros, nos llevaríamos muchas semanas. Pero estamos tomando solo algunas, ¿verdad? Para crear esta serie que estamos compartiéndoles. Espero que te esté ayudando, espero que entiendas que tenemos responsabilidad unos con otros. Esa responsabilidad no la vamos a entender si no conocemos la Biblia. Regularmente la gente hace preguntas, a veces a través del internet, ¿verdad? La gente a veces se pregunta por qué damos. Recibí un comentario que decía que por qué damos, que eso no era bíblico, que Dios nunca pidió eso. El comentario era que por qué también cantamos, Dios nunca pidió eso, pero eso aparece demasiado en la Biblia, ¿verdad? Entonces uno trata de ser respetuoso y tratar de entender, ¿verdad? Que es normal que a veces las personas pregunten eso. Había una manera rápida y lógica de responder, ¿verdad? ¿Cómo pudiésemos estar en un lugar donde no podemos pagar la renta? No pudiésemos estar, nada más por utilizando una lógica, ¿verdad? Sin meterme a la palabra de Dios. Pero si ya vamos a la Biblia, ¿verdad? Claramente no solamente tenemos la responsabilidad de mantener la iglesia y lo que sucede dentro del culto, pero tenemos muchas otras responsabilidades. El dar de lo que tenemos o de lo que trabajamos para sostener lo que sucede aquí es solo parte de, ¿verdad? Ya podemos ir viendo otras que son más difíciles. La que vamos a escuchar ahora tiene un poquito más de dificultad o un grado más de dificultad, ¿verdad? De una de las responsabilidades que tenemos unos con otros. Para esta mañana quiero invitarte a que mantengas tu Biblia en Hebreos capítulo 10, nos vamos a quedar en ese capítulo. Particularmente quiero que leamos Hebreos capítulo 10 y verso 24. Es un verso corto donde encontramos la palabra que debemos considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Bastante corto, ¿verdad? Pero si no vamos un poquito más allá de lo que es la definición, va a ser difícil que entendamos qué significa. ¿Pudieras repetir conmigo esta mañana, estimulándonos unos a otros? Estimulándonos unos a otros. ¿Pudieras repetir conmigo? Esa es mi responsabilidad. Esa no es la responsabilidad del pastor, ¿verdad? El pastor juntamente contigo tiene la responsabilidad de estimular a otros, así como tú también tienes la responsabilidad de estimular a otros. Entonces vamos a orar. Te pido que me acompañes ahí donde estás sentado. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Ya nos diste el tiempo para poder cantar tu palabra, que sabemos que es bíblico. Lo encontramos en Colosenses, en Efesios, lo encontramos en el Antiguo Testamento. El poderte cantar y estar llenos de tu palabra para poder cantar himnos, alabanzas a ti, Señor. También entendemos, Señor, y la carta a los Corintios, particularmente 2 Corintios capítulo 8, nos enseña de la importancia de darnos primeramente a Dios, pero también dar para las necesidades, Señor, de tu iglesia. Habiendo hecho esto, Señor, queremos pedir de tu ayuda para que nos ayudes a comprender lo que significa estimularnos unos a otros. Que estas palabras que vamos a hablar signifiquen algo para nosotros, más que simples palabras, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes con tu espíritu, que muevas nuestros corazones a poder comprender, Señor, tu palabra de una manera práctica. Eso es lo que deseamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que ha dado su vida, que ha resucitado y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén.
Si tuviera que darte una definición, porque creo que es lo primero que quiero hacer, ¿verdad? Darte una definición, ¿qué significa? Para que podamos entender, ¿verdad?, hacia dónde vamos con estimularnos. Entonces, significa ponerse al lado de para afilar. Créeme que no me imagino, ¿verdad?, al lado de ti con un cuchillo, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a la persona que está al lado de ti con un cuchillo para afilarte? No somos fierro o no somos madera o no somos ningún tipo de material para que nos puedan afilar con una navaja. Pero de ahí viene la palabra estimular, de que tú seas una persona que te pones al lado de alguien para poderlo afilar. Pero ¿afilar qué, verdad? La idea es poder afilar la mente de la persona. Y nosotros sabemos que, hermanos, sin conocimiento no se puede afilar la mente de nadie. ¿Cierto? Tú con ignorancia no afilas a nadie, ¿verdad? Porque la ignorancia se puede decir que ahí está ya. No hay que hacer mucho para ser compañero de la ignorancia. Pero para tú poder ser compañero de personas y poderlos estimular, afilar en su mente, tú necesitas el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la idea es que debemos de ser capaces de poder mover a otra persona para la acción. Esa es la idea, ¿verdad? Afilar la mente de una persona para que lo mueva lo suficiente para que actúe en la situación que está pasando. Y más adelante vamos a ver lo que está pasando, ¿verdad? Aquí en Hebreos capítulo 10. Quise comenzar con lo que era la definición de una manera simple para que por lo menos, bueno, ya tengo una idea que significa acercarme a la persona y poder estimular su mente para que él se mueva a hacer algo. Segundo, ¿por qué Hebreos capítulo 10 nos anima a que nos estimulemos unos a otros? Hay varias ocasiones donde tú encuentras la palabra estimularnos en la Biblia, pero Hebreos capítulo 10 yo puedo decir que es una de las que más nos ayuda a entender lo que significa, porque hay mucho alrededor de esa palabra que nos ayuda a entender. Entonces, para eso te voy a pedir que estés atento en Hebreos capítulo 10, verso 1, y vamos a estar leyendo algunos versos de todo ese capítulo. No sabemos los detalles particulares de lo que está pasando exactamente, pero hay cosas generales que sí sabemos. Sabemos que la carta a los hebreos, ¿a quién se le escribió? A los hebreos, a judíos, ¿verdad? No es tan difícil. Si se le hubiera escrito a los mexicanos, diría a los mexicanos, o a los centroamericanos, o a los suramericanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se le escribió a judíos, a personas, ¿verdad?, que parece que van a entender lo que se les está escribiendo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué nos ayuda Hebreos 10 a entender la palabra estimularnos? Bueno, en Hebreos capítulo 10, te pido que vayas hasta el verso 26 de una manera rápida. Hay una advertencia para esos judíos que ellos parece que han creído en Jesús, pero parece que se están regresando otra vez a sus prácticas religiosas del judaísmo y están dejando de confiar en Jesús. No solamente eso, pero también parece que algunos están pecando deliberadamente, voluntariamente. Hay unos que se han alejado de la congregación de esta iglesia, ¿verdad?, que mayormente parecen ser judíos. Se están dejando de congregar y viene una advertencia, ¿verdad?, para ellos. Algunos de ellos parece que ya están pecando y ya no les importa que Jesús murió por ellos en la cruz. Wow, no es algo tan sencillo, es algo difícil que están pasando. Puede ser que están sufriendo persecución. Puede ser que sus mismos parientes judíos los están criticando porque ya no practican lo que practicaban en el Antiguo Testamento. Posiblemente han dejado de practicar el sacrificio, tal vez algunos todavía lo practiquen, no te lo sé decir, pero puede haber muchos judíos que todavía sigan creyendo en la idea del sacrificio de animales. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que algunos se están apartando, se están alejando, se están despegando no solamente de Jesús, pero de congregarse con sus otros hermanos. Y en eso se da esta situación en Hebreos capítulo 10. Vamos al verso 1. ¿De qué nos habla Hebreos capítulo 10?
Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Bueno, había una parte dentro de la ley donde ellos celebraban lo ceremonial y tenía que ver con el sacrificio de animales. Pero dice que algunas de estas prácticas en el Antiguo Testamento dice que solo tienen la sombra, pero no la forma misma de las cosas, o sea, no la realidad. Y a mí me llama la atención por qué el autor de Hebreos empieza al revés. Pudiésemos decir así, ¿por qué? Te voy a explicar. Regularmente, para que tú tengas una sombra, ¿qué necesitas? Bueno, no solo un árbol, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Cualquier objeto, un edificio, una cosa, tu mismo cuerpo. Aquí muchos de ustedes, si voltean abajo, están proyectando una sombra, aunque hay luz, ¿verdad? La misma luz a tus espaldas proyecta una intensidad diferente de tu sombra en el piso, ¿verdad? No con tanta claridad como si estuviéramos afuera en el sol y algún objeto nos estuviese cubriendo y dándonos sombra, pero él dice que el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento por los pecados que ellos ofrecían era solo sombra, aunque la realidad todavía no había venido. ¿Te das cuenta? Él empezó como que al revés, pero no porque él quisiera, sino porque así sucedió en la historia. ¿Qué vino primero, el sacrificio de animales o la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? El sacrificio de los animales. Pero él dice que el sacrificio de los animales era solo sombra. Qué impresionante, esto a mí me asombró porque yo dije, wow, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene muchos cientos de años después de la sombra. Y aunque todavía no había sucedido su muerte en la cruz por pecadores como nosotros, su sombra ya se estaba proyectando para el pasado, aplicándose en la ley cuando ellos sacrificaban los animales. ¿No es eso asombroso? Tan poderosa iba a ser la obra de nuestro Señor Jesucristo que proyectó la sombra no solamente hasta el tiempo de la ley, cuando ellos reciben la ley en el desierto como judíos, pero la proyecta casi hasta el principio de Génesis. ¿Sí? Cuando dice, ¿verdad?, que da la profecía acerca de la descendencia de mujer y que Satanás solo iba a morder, ¿verdad?, el calcañar, la parte del tobillo de su descendencia, pero que esa descendencia le iba a aplastar la cabeza, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos capítulo 10 es una especie de comparación entre lo que hacían ellos en el Antiguo Testamento cuando se trataba de ofrecer el sacrificio y que realmente no fue tan eficaz como muchos de ellos tal vez pensaban. Porque la eficacia y el poder verdadero venía en la realidad misma y no en su sombra. Voy a hablarte de algunas cosas. Primero quiero hablarte de la incapacidad de lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Y después te voy a hablar de lo que realmente vino a darnos la capacidad. Entonces comencemos. Verso 1, Hebreos nos dice, capítulo 10, que la ley de los sacrificios en el Antiguo Testamento solo tenía la sombra, pero no era la realidad, solo era sombra. Versículo 1 también dice que se ofrecían los mismos sacrificios por el pecado, pero sin poder hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlo. La palabra ahí perfecto significa completo, terminado o limpio del pecado. Surge una pregunta rápida, entonces, ¿para qué tanto sacrificio en el Antiguo Testamento? Si no podía ser perfecto a nadie, no podía completar a nadie y no podía hacer que nadie se presentara como justo delante de Dios. ¿Para qué tanto sacrificio? Bueno, porque era la sombra de lo que iba a venir. Tenía una importancia para ellos. Para ellos la realidad no se había presentado y lo único que ellos tenían que era la sombra. Y ellos podían decir, ¿podemos venir ante Dios? Bueno, no podemos entrar al lugar santísimo, pero por lo menos tenemos la sombra para saber lo que viene y lo que va a suceder. Y la sombra tiene que ser suficiente para nosotros en ese momento. Pero cuando vino la realidad de la sombra, ¿para qué queremos la sombra? ¿Para qué sirve la sombra? La sombra era una especie de recordatorio de lo que venía más adelante. Pero una vez que tú tienes la realidad, la sombra no sirve, ¿verdad?, más que para recordarte hacia lo que apuntaba la sombra.
Entonces, verso 3 dice que más bien había en ellos un continuo recordatorio de pecado. Vamos a imaginarnos que vivimos en aquel tiempo. Imagínate el tabernáculo donde bajaba la presencia de Dios, era aquella carpa. Y luego esa carpa tenía una especie de patio que estaba cubierto como con una especie de cerca hecha de mantas. Y alrededor del tabernáculo se establecía todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío. Y cuando llegaba el momento de celebrar el sacrificio para el perdón de los pecados, que se hacía solamente una vez al año, los únicos que podían estar dentro de lo que era el tabernáculo y a sus alrededores era el sacerdote, los levitas y el sumo sacerdote. Nadie más podía estar ahí. Todas las familias se ponían a la puerta de su propia tienda o de su propia casa de campaña y desde ahí adoraban. Y entonces cada que se celebraba el sacrificio, cada año se les recordaba a ellos que eran dignos de muerte. Híjole, imagínate celebrar que eres digno de muerte, que mereces castigo. Como que no da mucha esperanza, ¿verdad? Pero ellos se levantaban ahí, adoraban y reconocían que eran dignos de muerte, pero ponían un animal que era sacrificado y castigado para que ellos pudiesen ser perdonados, por lo menos un año más. O una vez más. Entonces, en lugar de presentarlos perfectos delante de Dios para que pudiesen entrar al lugar santísimo, era una especie de recordatorio que había otra vez perdón para ellos, porque había un animal que se sacrificaba, pero no era la realidad misma, porque todavía no había llegado. No les tocó a ellos ver la realidad. A nosotros tampoco, pero la realidad ya sucedió, y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Hebreos capítulo 10, verso 4. Es imposible que por la sangre de estos animales se quitara el pecado. Quiero que veas hacia dónde va el autor de Hebreos, que está tratando a dónde va, a dónde quiere llegar. Nos quiere llevar primero a que entendamos que lo que se celebraba en el Antiguo Testamento no tenía el poder final, no tenía el poder final para hacer que la persona se presentara justa delante de Dios. La ira de Dios era apaciguada, era calmada un año más. Merecías morir, pero como se presentaba un sacrificio, la ira de Dios se apaciguaba un año más, y un año más, y un año más. Pero la ira de Dios seguía estando ahí, no era aplacada. ¿Te das cuenta? Y él dice, por eso que la ley como sombra no es capaz realmente de cumplir el objetivo que sí consiguió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versos 6 y 8. Dios no se ha complacido en los sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado que se ofrecían según la ley. Entonces, ¿para qué Dios los pedía? No es que Dios esté diciendo que no se complacía en el hecho de que los hicieran, no se complacía en el hecho de que los hubiesen hecho una costumbre, un hábito nada más. Llegaban, se presentaban, ofrecían el sacrificio, pero no ejercían fe. No reconocían que eran dignos de muerte y que necesitaban arrepentirse. Y que al presentar el animal y estar arrepentidos y creer que la ira de Dios estaba sobre ellos, Dios los perdonaba. Les perdonaba la vida aún todavía hasta ese momento y podían experimentar la gracia de Dios, ¿verdad? Si hacían la voluntad de Dios y cumplían con lo que Dios les pedía. No se presentaban creyendo, no había fe en ellos. Y de esos fueron de los que Dios no se agradó. Porque hubo muchos judíos que sí ejercieron fe y Dios sí se agradó de ellos. Verso 11. Continuamente el sacerdote ministraba día tras día los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Año tras año, imagínate, año tras año volver a ver el mismo ritual. El sacerdote, ¿verdad?, se presenta con el animal, lo degollaba, derramaba su sangre en el altar que estaba en el patio. De ahí tomaba sangre y de ahí comenzaba a caminar, ¿verdad?, adentro del tabernáculo y avanzaba porque su objetivo final era llegar al lugar santísimo, donde agarraba la sangre y la rociaba en lo que era la mesa, ¿verdad?, el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos y la vara de Aarón y otras cosas que menciona el Antiguo Testamento. Y es ahí donde Dios se presentaba en el lugar santísimo.
y el único que se podía presentar ahí era el sumo sacerdote, era el único que tenía acceso, pero tenía que ofrecer un sacrificio primero por él mismo, y después que entraba él ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, para que pudiese haber, ¿verdad?, perdón todavía para ellos y aplacar la ira de Dios. Ahora vamos a ver el otro lado, ¿verdad? Vamos a ver que lo que no pudo conseguir el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, Cristo sí lo pudo conseguir. Es una especie de contraste. Mira lo que dice el verso 5. Dios ha preparado un cuerpo para él. Él ha venido para hacer su voluntad. Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Esto está en el verso 9, cita Salmos 40, verso 6. Dios ha preparado un cuerpo para él. Aquí se pone un poquito difícil, ¿verdad? Porque bueno, primero, ¿a quién está hablando? ¿Quién cree que esté hablando ahí en el verso 5? Nuestro Señor Jesucristo todavía no se ha encarnado y ya está hablando en Salmos 46. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Todavía no ha recibido su cuerpo, del cual nace de una mujer, cuerpo de carne como el de nosotros, tan real como el de nosotros, tan físico como el de nosotros, y ya Él está hablando en Salmos 46 y diciendo que Dios, que el Padre, le ha preparado un cuerpo, y que lo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no pudieron hacer con los sacrificios que presentaban, Él sí ha venido para realmente cumplir la voluntad de Dios, que es quitar la culpa del medio. ¿Sabes por qué a la gente le gusta hacer muchos sacrificios y dentro de su religión tiene muchas rutinas de práctica de ofrecer sacrificios? Porque cargan con culpa. Y año tras año siguen cargando con su culpa porque no han entendido lo que dice Hebreos. ¿Por qué la gente hace cosas tan difíciles hay veces? Bueno, porque de lastimar su cuerpo, de un sinnúmero de prácticas que yo sé que ustedes conocen muchas. Muchos rituales. Algunos de ellos involucran, ¿verdad?, castigos difíciles para el cuerpo, pero no tienen ningún poder para quitarte la culpa, ni tampoco para ayudarte a dejar de pecar. Por eso la gente los practica, porque en la ignorancia es mejor hacer eso para que apacigues tu culpa un ratito y después te vayas a vivir igual otra vez, pero la culpa sigue ahí. Y ya cuando acumulas suficiente culpa, otra vez quieres venir a ofrecer un sacrificio para tratar de deshacerte de la culpa, pero te das cuenta que no funciona. Y muchos de los judíos es lo que habían hecho. No entendían lo que estaba proyectando esta sombra hacia ellos. Perdieron el enfoque que era, como decía el canto, pon tus ojos ¿en quién? En Jesús. Aunque todavía no venía, de alguna manera ellos tenían que proyectar su mirada al futuro, para poder entender que los animales que eran sacrificados solamente eran sombra de la realidad que iba a hacer la diferencia. Verso 10. El sacrificio del cuerpo de Jesucristo se ha ofrecido una vez para siempre. Podríamos decir que el sacrificio del cuerpo de Cristo se hizo una sola vez y no se va a hacer más. Primero, ¿por qué? Porque su solo sacrificio es suficiente, porque es la realidad. No se necesita estar repitiendo a cada rato. Porque cuando tú repites algo continuamente, estás diciendo, no funcionó la vez anterior, necesito volverlo a hacer. Pero el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y fue suficiente para quitarte la culpa. ¿No es eso maravilloso? Ahora nos podemos presentar ante la presencia de Dios, sea que estés en tu recámara, sea que estés con la congregación. Yo más bien creo que Hebreos 10 habla de como congregación juntos. Porque vamos a hablar que siempre el autor menciona unos con otros repetidamente al final de Hebreos capítulo 10. Está hablándonos que como congregación juntos tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no hay más culpa. Eras culpable, pero alguien recibió el castigo de tu culpa. Entonces no hay más culpa que echar, porque ya se castigó en alguien más. Eso es muy motivante. Es muy motivante, hermano, porque entonces puedes venir aquí con un corazón agradecido y entender a qué venimos juntos a estar aquí. Y no tuviste que hacer nada.
para que la culpa se te quitara. Solo tuviste que creer en aquel que murió por tus pecados. Me llama la atención lo que dice. Pon atención en el verso 10, dirige tu mirada ahí. El sacrificio del cuerpo de Jesucristo se ha ofrecido una vez para siempre, y por esta realidad hemos sido santificados. Pon atención a la palabra hemos sido. ¿Está en pasado, presente o futuro? En pasado. Está en pasado, ponle atención. Hemos sido. Ya pasó. No está diciendo estamos siendo, dijo hemos sido. Lo que él está diciendo es que por el sacrificio de Cristo, al ofrecer su vida, su cuerpo, porque él es castigado y la ira del Padre cae sobre él, en el Gólgota, cuando él es levantado en una cruz, dice que en ese sacrificio hemos sido santificados. Cuando hablamos de la santificación en tiempo pasado, estamos hablando de justificación. Eres libre de culpa. Te puedes ir, no eres culpable. ¿Por qué? Porque ya alguien fue castigado en tu lugar. Y todavía no ha hablado de la resurrección. Él está hablando solamente de el castigo que cae sobre él, ¿verdad? Por los pecados. Verso 12. Mantén la atención ahí en el verso 12. Él ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Vuelvo a enfatizar esta idea. Y se sentó. ¿Por qué se sentó? ¿Está cansado? ¿Jesús en el cielo se la pasa sentado todo el día porque no tiene nada que hacer? No, tampoco. Es un contraste. El sacerdote en el Antiguo Testamento se tenía que estar de pie todo el momento. Se tenía que mover. Tenía que sacrificar afuera, moverse adentro, llevar la sangre. Tenía que prender el incienso. Tenía que preparar el pan. Tenía que preparar todo lo que se hacía ahí dentro del tabernáculo. Pero el Señor Jesucristo no necesita estar de pie volviendo a sacrificarse, como mucha gente entiende. Muchos entienden que se necesita cada rato estar crucificando al Señor Jesucristo. Y Él dice que una vez que Él entregó su vida al morir y ser castigado por nuestros pecados, Él se sentó. Terminó el trabajo. No lo necesito hacer más. Está hecho. Y Él se sentó, figuradamente se sienta a la diestra del Padre. Él tiene acceso a la diestra del Padre, está ahí sentado a su diestra. La primera vez que Él vino en humildad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vengan, acérquense. Ofreciendo, ¿verdad? Primero, la necesidad del perdón, porque la gente estamos cargados de culpa. Pero nos gusta a veces, nos gusta mucho justificarnos por nuestro pecado. Nos gusta constantemente justificarnos y no nos damos cuenta que seguimos cargando la culpa. ¿Sabes por qué la gente carga culpa? Porque la Biblia evidencia acerca de ella. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Pregúntale a alguien, ¿la mentira es buena o es mala? No, pues es mala. ¿Quién te dijo? ¿Por qué mejor tú no decides que es mala? No, así como crees. ¿Verdad que a nadie le gusta que le mientan? Pero ¿por qué nacemos con ese conocimiento de que la mentira es mala? ¿Por qué la Biblia le da tan acertadamente al hablarnos de los 10 mandamientos? ¿Y por qué sabemos con el simple hecho de leerlos podemos saber que es palabra de Dios? Porque los hemos quebrado todos. Y todos esos mandamientos nos han generado culpa y la cargamos. Pero el hombre que dice, no, es que busca siempre argumentar. ¿Verdad que se cree más santo que los ángeles? Pero la realidad es que tú tienes que tomar una decisión. Si Cristo es la realidad de ese verdadero sacrificio que venía a quitar la culpa, entonces tú tienes que tomar una determinación, una decisión. Si vas a creer a lo que te dice Dios en su palabra, cómo Él te puede dar perdón y cómo puedes estar bien con Él, o vas a seguir echándole ganas con tus obras a ver si te puedes salvar. A ver cómo le haces el día del juicio y Dios te tenga que confrontar con sus 10 mandamientos, a ver si los guardaste todos a la perfección. Pero nadie puede. Y creo que para ahora, por lo menos los que hemos escuchado constantemente aquí, entendemos eso.
Verso 14, por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esta porción es bien interesante, pon atención. Por una ofrenda ha hecho perfectos. Pasado, presente o futuro. Es pasado. Está hecho, está acabado. Si tú haces ahorita algo, yo acomodo este micrófono aquí en su lugar, ya lo dejé ahí, ya pasó, aunque fue hace 2-3 segundos, pues ya pasó, ya quedó hecho, ya se convirtió en pasado. Ahora la pregunta es, ¿Jesús murió ayer? No. ¿Cuántos años tiene Jesús que murió en una cruz? Cientos de años, ¿verdad? O podemos decir, como 2000 años más o menos, así rápido. Entonces, por esa ofrenda de su cuerpo ha hecho perfectos para siempre. Ya lo hizo en el pasado, pero los perfeccionó para siempre. ¿Ves la idea del autor? Aunque tú naces en este tiempo, Jesús murió hace 2000 años y en ese sacrificio, cuando tú que estás en este tiempo presente crees en ese sacrificio por tus pecados, puedes ser libre de la culpa. Porque alguien tenía que ser castigado para que pudiese haber perdón de pecados. Y no solamente eso, dice el autor que nos podemos presentar perfectos para siempre. Y hasta ahorita no ha dicho que tú tuviste que hacer algo para presentarte perfecto. La justificación que acabamos de hablar es que como tú eres inocente porque alguien más recibió tu castigo, tú estás presentado delante de Dios de aquí hasta la eternidad como alguien que es inocente, como alguien que es perfecto. Él también dice, para siempre a los que han sido santificados. Une dos cosas ahí, ¿verdad? Él ha hecho perfectos, tiempo pasado, para siempre, hasta la eternidad, no solo hasta el futuro, pero hasta la eternidad. ¿Pero a quiénes? A los que están, a los que son santificados, pasado, presente o futuro. Presente. A los que son santificados. No dice a los que han sido, no dice a los que serán, dice a los que. La palabra ahí son, verbo presente. Entonces, ¿quiénes son los que están perfectos delante de la presencia de Dios por la causa de Cristo o por la muerte de Cristo al recibir el castigo? Aquellos que están siendo santificados en el presente. No sé si lo entendiste. Si hubiera alguno que no está experimentando santificación en su vida para quererse apartar de lo malo que hace continuamente, algo anda mal. Algo está mal. Porque los que han sido hechos perfectos delante de Dios, porque Cristo ha sido castigado, hay una nueva naturaleza, un cambio en su interior, que ya no quieren vivir como están viviendo. Algo les sucede, están siendo santificados, tiempo presente. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, que los sacrificios de los animales no podían hacer esto. No podían presentarte a nadie de aquel tiempo, lo pudieron presentar, porque si hubieran podido, hubiesen podido entrar al lugar santísimo sin caer muertos. Pero la ley no fue capaz de hacer eso, y nuestro Señor Jesucristo sí. Verso 15 al 17 dice, aún el Espíritu Santo testifica acerca de la ofrenda del Señor Jesucristo, efectuada una vez para siempre, cuando dice en Jeremías 31, 33 a 34, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Todavía el sacrificio de Cristo no viene y el Espíritu Santo, hablando a través de la palabra que les dio a ellos y que se quedó escrita para nosotros, el Espíritu Santo nos da testimonio que verdaderamente el sacrificio de Cristo era para quitarte la culpa que te merecías, para que fueras castigado, porque fue sobre el Señor Jesucristo. Todavía no sucede y el Espíritu Santo ya está testificando acerca de lo que venía. Que la misma ley que ellos tenían no les podía ayudar a conseguir eso. Pero lo asombroso es que Jeremías 31, 33 al 34 testifica tanto de la justificación como de la regeneración, como de la santificación, porque mira lo que dice, este es el pacto que haré con ellos. No dice nada más, les perdonaré sus pecados y van a poder vivir como quieran. ¿Dice así? Dice,
Este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto. ¿Cuándo es el nuevo pacto? Lo que el Señor Jesucristo hace con su muerte al efectuar la realidad del verdadero sacrificio que quita la culpa. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Un cambio de corazón. La ley de Dios va a estar en tu corazón y te va a mover a que quieras actuar, a que quieras hacer algo. No se puede decir que uno realmente ha creído en el Señor y que has creído en su muerte sustitutoria por lo que tú te merecías y que fue el que pagó en lugar de tú, y vivir como tú quieras, como que si no hubiera pasado absolutamente nada en aquella cruz. Verso 18, donde el perdón de los pecados se ha conseguido, ya no hay más necesidad de sacrificios por el pecado. ¿Cierto? Donde se ha conseguido el perdón de los pecados, que fue en la muerte de nuestro Señor, ¿para qué seguir haciendo sacrificios? ¿Por qué la gente insiste en querer hacer el sacrificio? ¿No será porque siguen cargando con la culpa y no se pueden deshacer de ella? Me pregunto en esta mañana cuánta culpa tú cargarás todavía por tus pecados. Porque yo creo que no es tan fácil, ¿verdad? Es a veces más fácil decir, Jesús murió, pero hay veces aplicarlo a tu propia vida y decir, realmente Jesús murió por todos mis pecados y ya no le debo nada a Dios. A veces cuesta un poquito más, parece. Porque a veces no vivimos a la altura de lo que significa ser perdonado de todos tus pecados, ¿verdad? A veces como que perdemos la motivación, ¿no te pasa? En el momento que todo va bien, estamos animados, pero nos pasa algo mal y como que se nos olvidó quién murió por nosotros en la cruz. Y no estoy diciendo que no nos sintamos mal, todos pasamos por momentos difíciles. Ellos están pasando por momentos donde su misma gente posiblemente los está criticando y se quieren regresar otra vez al ritualismo de volver a hacer los sacrificios de los animales. Y el autor les dice, ¿qué están haciendo? Se están conformando con la sombra y están haciendo a un lado la realidad. ¿Cómo es eso? Si ustedes quitan la realidad, no va a haber sombra. La sombra no tiene sentido. Sería como que pensar que el sol en un estacionamiento que está vacío va a proyectar algún tipo de sombra. ¿Verdad que no? Si no hay ningún objeto que la proyecte, la sombra no tiene ninguna razón de ser. Ahora tenemos confianza. Es la conclusión del autor después de haber hablado de lo que no tenía eficacia, que era el sacrificio de animales. Pero ahora lo que sí tiene eficacia es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y él dice, ahora tenemos confianza para poder entrar al lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y esto es por la sangre de Jesús. El autor le llama un camino nuevo y vivo que él nos abrió a través de su cuerpo. Los creyentes en el libro de Hechos le llamaban a seguir a Jesús el camino. Este es el camino para ir a Dios. Y el autor de Hebreos es lo que está diciendo, ¿verdad? La gente del Antiguo Testamento no podía entrar al lugar santísimo. Y había un velo antes de entrar al lugar santísimo, una cortina. No podías pasar ahí. Y el autor pone el cuerpo de Jesús como ese velo que fue roto y rasgado y reventado y quitado. Nuestro Señor Jesucristo fue rasgado, quebrantado por la miseria de nuestros pecados. Y por su cuerpo y su castigo que Él recibe, podemos entrar a la presencia de Dios, hermanos. Podemos estar aquí y cantamos lo que cantamos ahí y Dios nos escucha. Dios escucha tus cantos. ¿Por qué? Porque ya no eres culpable más. Cuando tú oras en tu casa, oramos juntos aquí, Dios las escucha. ¿Por qué? Porque alguien llevó su ira allá, por eso Dios escucha. Porque Él mismo resolvió el problema que había entre tú y Él, que era la culpa de tus pecados. Ahora sí, voy a finalizar con qué significa entonces, en la práctica, el estimularnos unos a otros. Yo creo que el autor de Hebreos ya nos dio bastante estímulo, ¿verdad? Bastante motivación para que entendamos entonces por qué deberíamos nosotros aquí en la práctica, como creyentes, congregándonos juntos, estimularnos unos a otros, como Cristo lo ha hecho por nosotros. Hay algunos pasajes, quiero ir a los últimos pasajes de Hebreos capítulo 10, ve al verso 22. Entonces miramos que
Después de hablar el autor de Hebreos de todo esto, la primera exhortación a la que nos llama es a que nos acerquemos. Ya podemos entrar al lugar santísimo. Acércate, ya puedes entrar. El sacrificio ya fue hecho por la culpa. Ahora te presentas como justo delante de Dios, libre de culpa. Y no solamente eso, Dios también te está perfeccionando a medida que te estás acercando a su presencia. Te está cambiando. Está cambiando la maldad de tu carácter, la falta de tu disciplina, está cambiando tu inconstancia, te está santificando. ¿Por qué? Porque te justificó, te ha declarado inocente. Entonces no va a hacer una cosa sin completar la otra. No solamente nos dice que nos acerquemos, verso 23, mantengamos firme. Mantengamos firme. Y si completamos ahí la idea, dice, mantengamos firme nuestra confesión. Algunas versiones dicen nuestra profesión. ¿Cuál confesión? ¿A qué se referirá? Si le ponemos atención a Hebreos capítulo 10, está hablando de ser libres de culpa. Si se profetizó desde el Antiguo Testamento la venida del cuerpo de Cristo para recibir el castigo por los culpables, y después vemos que ya se cumplió, que ya vino Jesús, Dios va a ser fiel en completar lo que falta. Porque si cumplió lo primero que dijo, que era traer la realidad de aquel que iba a recibir tu castigo, también va a traer la realidad de lo que hace falta todavía. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes en la confesión de que Cristo realmente salva. Porque Cristo es suficiente. ¿Para qué añadimos más? Cristo realmente salva, ¿sabías? Tú puedes decir, pastor, ya lo he escuchado muchas veces, pero ¿te has preguntado si eres salvo? ¿Te has preguntado si realmente la ira de Dios cayó sobre Dios? ¿Qué tal si va a caer sobre de ti en el día del juicio? No, pastor, no me maldiga, no me hable así. Bueno, yo te digo porque el autor de Hebreos nos está estimulando, no nos está juzgando, nos está estimulando. Nos está haciendo reflexionar y pensar. Si realmente han creído que Cristo es suficiente y que solo Él salva porque Él fue castigado por tus pecados, ¿por qué se están alejando? Ellos se están alejando y lo que sucede es, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, nos llega a pasar lo mismo. Pon atención a estos mandamientos. Por ejemplo, ya leímos el verso 22. ¿Dice acércate o dice acerquémonos? Verso 23 dice mantente firme o dice mantengámonos o mantengamos. Verso 25 dice no te dejes de congregar, o está hablando en general a todos, no dejando de congregarnos. A ver otra vez, ¿está diciendo no te congregues nomás tú o está diciendo a todos no nos dejemos de congregar? A todos, ¿verdad? Y eso me ayuda a mí a entender que en la práctica necesitamos estar juntos para podernos estimular unos a otros. Hermano, si tú te dejas de congregar y tú estás lejos de tu congregación, ¿cómo vas a poder estimular a alguien? ¿Verdad que no se puede así? Yo sé que los medios nos ayudan mucho y no quiero hacer sentir mal a nadie ni demonizarlo porque ve desde el video y no se congrega. Pero Hebreos en el verso 25 dice no dejando de congregarnos y es la misma idea de estimular. O sea, es una idea completa. ¿Cómo sé que es una idea completa? Porque él agrega y. Él dice, ¿verdad? Acerquémonos y hagamos esto. Y él va haciendo una sola idea. Debemos de estar juntos, debemos de mantenernos firmes juntos. Debemos de acercarnos juntos y debemos no dejar de congregarnos todos juntos. ¿Ves la idea del autor? ¿Y por qué deberíamos de hacer todo esto? Porque ya no hay culpa y nos podemos acercar a la presencia de Dios. Y Dios nos llama a que estemos juntos y hagamos vida juntos. Ve estas palabras, voy a leer algunos versos para completar la idea de qué significa. Ya hablamos acerca de qué significa estimular a alguien, afilarlo, afilar su mente. Retar su mente, moverlo a que actúe, a que haga algo. Veamos Hebreos capítulo 6, verso 9 al 10. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación.
Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún ¿a quién dice? A los santos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos juntamos como congregación? Hay veces para servirnos, y no es la única ocasión, ¿verdad? Porque toda la semana pues hay tiempo. Yo te preguntaría, ¿a quién te has acercado últimamente para estimularlo en su fe? ¿Eres de los que piensan, no, pues pasaste al pastor, que los estimule él? ¿Sí? ¿O no? Aquí dice, ¿el pastor debe estimularlos unos a otros o dice, estimulémonos unos a otros? Dice que todos, ¿verdad? Todos debiéramos estimularnos. Me gusta este ejemplo de mi trabajo. Mi patrón es la persona de experiencia. Él tiene casi 70 años, creo que ya más como 72, ya perdí un poquito la cuenta. Él tiene mucha experiencia, un hombre que estudió en la escuela, mecánico de la Ford. La Ford es la compañía que hace carros. Yo digo mecánico de la Ford porque fue entrenado con ellos. Y entonces mucha gente lo busca, y viene y lo visita. Cuando tiene problemas, otros mecánicos de esta ciudad o de este pueblo, lo puedes ver como quieres dependiendo del tamaño, lo buscan cuando no pueden resolver problemas. Y yo digo, uno debe saber mucho. Pero realmente aquellos que benefician de los privilegios de saber lo que él sabe son los que están cerca de él. Porque cuando yo cometo errores, él me corrige. Él me dice, no hagas así. Cuando yo empecé a trabajar, ponía mi herramienta en el piso. Él me decía, ¿qué es eso? No hagas eso. Levanta tu herramienta del piso y ponla en un carro. Yo decía, pues sí, ¿verdad? Entonces, ahora en mi trabajo, dependiendo cómo yo lo haga, tú te das a conocer por el tipo de trabajo que tú haces. Pero también por qué tanta influencia tú tienes de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, cuando la iglesia está junta, la iglesia tiene la oportunidad de mejorarse, de hacer las cosas mejor, y particularmente él dice, estimúlense a las obras, al amor y a las buenas obras. Nosotros deberíamos de animarnos cada día más, que estamos juntos aquí como congregación, a hacer cosas por nosotros mismos y por nuestros vecinos y por los que están cerca de nosotros. Por eso te pregunté hace rato, ¿cuándo fue la última vez que hiciste esto por alguien? ¿Has hecho algo por tu vecino? Ay, es que me da pena. A Cristo no le dio pena cuando fue a la cruz. Sufrió y como que su lado humano como que no quería, pero dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. De ahí proviene el estímulo para que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Entre nosotros. Entonces nos pide que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, que hagamos obras. Y cada uno de nosotros, ¿qué tipo de buenas obras podemos hacer y qué clase de amor? Con lo que tú tienes, con la capacidad que tú tienes. Mi patrón tiene la capacidad de amar y hacer buenas obras por mí y por los que están cerca de él, por el conocimiento que él tiene y la capacidad que él tiene. Entonces yo cometí un error muy terrible en un carro. La gente me dice, oh, pues ganas bien porque mira lo que arreglaste y cuánto te quedó. Sí, pero cuando me queda mal, ¿cuánto crees que se pierde? Van ganas de llorar cuando cometes un error tan simple, te causa a veces miles de dólares. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Si quieres correr a la responsabilidad, te escondes o le echas la culpa al cliente y te escondes. Pero si quieres ser responsable de tu problema, das la cara y tienes que pagar con trabajo o con dinero lo que dañaste. Y es bien duro eso. Y entonces mi patrón se me acerca y me dice, mira, David, en este trabajo hay veces se gana y hay veces se pierde. Hoy te tocó perder. Afronta tu responsabilidad. Eso me dio un estímulo, hermano. Me estimuló y dije, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la iglesia tiene esa responsabilidad. Por eso miramos el ejemplo donde dice en Hebreos 6, 9, 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis hecho. Cuando tú estás sufriendo, aquí el autor a la congregación de estos judíos les está animando para decirles, Dios no se ha olvidado de todo lo que ustedes han hecho, Tú te estás olvidando aquí, pero Dios no se ha olvidado de todo lo que haces. Hay veces queremos que todo cuente, ¿verdad? Pero no es todo. Porque a veces venimos a la iglesia y, Diosito, ¿verdad? Llevo
1500 veces que me he congregado. A ver si me pagas allá cuando esté en el cielo, ¿verdad? No está yendo tanto a eso, porque el deseo de congregarse debería ser natural. Tú quieres estar con tus hermanos. Pero sí se está refiriendo a las cosas que cuando tenemos que sacrificar y hacer cosas, obras, hechos tangibles por mi hermano. Como cuando Jesús dijo que ni a un vaso de agua que tú hagas por uno que le pertenece a él, no te vas a quedar sin recompensa. Es un aliciente que este autor les está dando en Hebreos capítulo 6 para que ellos recuerden que Dios no está ciego. Él mira lo que hacemos. Y para todo aquel que es un verdadero creyente hay una recompensa. Es un aliciente más, no es la razón, pero es un aliciente más para que te des cuenta que en tus momentos de dificultad Dios te quiere estimular y que tú estimules a otros. Termino con este último texto, 2 Corintios capítulo 8, del verso 1 al 8. Quiero que vayamos ahí porque yo no lo tengo anotado, pero lo voy a tener que buscar en mi Biblia. Es otro ejemplo práctico. 2 Corintios capítulo 8, del verso 1 al verso 8. ¿Ya lo tienes ahí? Pon atención. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Tito fue, no sé cómo se escuchará, no quiero decir algo malo porque no es malo, pero Tito era, ¿sí es Tito ahí, dice Tito? Sí. Tito era el que estaba diciendo, a ver hermanos, con lo que se comprometieron a mandar, a ver aquí voy a pasar, ¿verdad? A Tito le tocó, ¿verdad? Dice que a lo mejor se va a ver como el enemigo, porque a veces la gente que nos ve piensa que aquí nomás se trata acerca de dinero y no sabe. Hay muchos pastores, hermanos, que hasta pagan para ser pastores. ¿Te imaginas? ¿Qué recompensa no van a tener en el cielo? Y mucha gente piensa que el pastor se hace pastor porque piensan que está rico. Y hay veces no saben. Porque si supieran ellos, correrían, son los primeros en correr. Porque no saben. No saben de qué se trata la iglesia. No entienden ni siquiera lo que es dar tu vida por la iglesia y estimular a tu familia en Cristo. No entienden. Y por eso es normal que expresen esas palabras. Y yo las entiendo. Yo digo, ojalá pudieran entender el Evangelio. Porque si entendieran el Evangelio, obrarían como los corintios. Que aunque eran pobres, dijeron, ¿dónde nos anotamos para colaborar? Cuenten con nosotros, porque supieron de la necesidad de una iglesia en Jerusalén. Y dice que ellos, los corintios, se habían comprometido de tiempo y ellos animaron o estimularon a otras regiones para que también dieran, porque la gente dijo, estos pobres no nos van a dejar que nos quedemos atrás. Ellos en su pobreza dieron, ¿cuánto más nosotros no debemos de dar? ¿Miras cómo esa iglesia con su ejemplo estimuló? Aquí estimuló a los demás al amor y a las buenas obras porque mandaron una cooperación a una iglesia que estaba siendo perseguida y que no tenía el sustento. Y ¿qué puedo decirte? Que el autor nos dice en la parte final, usa dos palabras, no dejando de congregarnos y exhortándonos. Y sigue siendo la misma idea, pegado a estimularnos. Este versículo es muy citado, es muy popular, yo creo que tú lo deberías de saber, donde dice no dejando de congregarnos. Entonces, yo no sé si te ha pasado, pero mucha gente dice, no, pues yo amo a Dios, pero no necesito congregarme. ¿Qué está diciendo? Amo a Dios, de dicho, pero no me gusta hacer su voluntad. Él piensa que está agradando a Dios porque en su sentimiento él dice, no necesito ir ahí. ¿Para qué necesito ir ahí? Obviamente que si no ha entendido la obra de Cristo en la cruz por sus pecados, Él no está dispuesto a nada, ni a tener ningún roce con nadie. Pero si nosotros hemos entendido lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros,
¿A qué tipo de roce no deberíamos estar dispuestos los unos por los otros para mejorarnos los unos a los otros? Para que seamos personas que hacen más obras. Él cierra la idea, dice, exhortándonos, que es muy similar a estimularnos. Él dice, exhortando significa ponerse al lado para animar a que sigan confiando al que está pasando un tiempo difícil. O sea, me pongo al lado de alguien para animarlo. ¿No te ha pasado que alguien comete un error y en lugar de animarlo le dices, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Te ha pasado? Pero es que tú ya sabes hacer eso, ¿por qué no haces esto? Y la persona nomás dice, ay, gracias, ¿verdad? Que nomás me estás echando más culpa. ¿Te ha pasado? Que así somos, porque yo lo he hecho eso muchas veces. Qué diferente fuera, la persona cometió un error y a lo mejor ese error significa dinero. O tal vez significa trabajo. Y que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Todos somos pecadores, todos la regamos. Ahí te van $100. ¿Cuál clase de creyente quieres ser tú? O sabes que todos nos equivocamos, me voy a quedar contigo el resto del día a que lo saquemos, a que lo resolvamos. ¿Verdad que es diferente? ¿A cuál crees de las dos que Dios te llama? A que estimules a tu hermano. Y lo hagamos unos con otros. Y nos acerquemos. No dejes de congregarte, porque si te dejas de congregar, vas a perder todas las oportunidades de poder estimular a tu hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por ser Dios. Gracias por dejarnos tu palabra que en esta mañana nos estimula, nos anima, nos conforta, Señor. Nos conforta a poder ser creyentes que recordamos la realidad del sacrificio de Cristo, su cuerpo profetizado que iba a ser entregado. Para nosotros ya tiempo pasado porque ya sucedió, pero su sacrificio dice que es para presentarme perfecto delante de Dios para siempre. Ahora me puedo ir a dormir recordando que no te debo nada. Ahora me puedo levantar y puedo decir, Señor, gracias porque castigaste a tu hijo y ya no tengo que ser castigado yo. Qué gran estímulo, Señor, para nosotros. Por favor, ayúdanos a recibir estas palabras, de estimularnos unos a otros a través de lo que el autor en Hebreos capítulo 10 ha querido transmitirnos cuando habla acerca de la ineficacia de los sacrificios en el Antiguo Testamento y la sombra que eran para proyectar la realidad del cuerpo de Cristo maltratado, herido y llevado a la muerte por causa de mis pecados y de aquellos que creen, Señor. Gracias por haber muerto por tu iglesia y por dejarnos el ejemplo para poder estimularnos y animarnos unos a otros, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia y que esta semana podamos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón qué puedo hacer, Señor, en gratitud. ¿A quién puedo estimular? ¿Será mi vecino? ¿Será un compañero de trabajo? ¿Será alguien que está pasando una situación difícil? Ayúdame, Señor, a poder ser ese tipo de persona. No quiero que sea en un mes, en un año. Ayúdame a practicar un poco esta semana, Señor. Un poco más de lo que he aprendido hoy. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo, Señor, que si hubiera alguien que no ha creído, tenemos a nuestros hijos aquí que son jóvenes, tenemos a los que miran, Señor, por el internet. Te pido, Señor, que les haga reflexionar y que ellos puedan ver la magnitud de tu ira y de la justicia tuya, que tú estás, Señor, enojado con el pecado de los hombres, de los seres humanos, porque todos hemos quebrado tu ley. Pero en la cruz, Señor, tú solucionaste el problema solo si ellos pueden ejercer fe en ti. Te pido que todo aquel que escucha pueda confiar en lo que Cristo ha hecho. Y te damos las gracias, Señor. Amén.